Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta mesa de análisis en la que tratamos de analizar lo que está sucediendo en los distintos sectores de la sociedad. Ya saben que últimamente no hablamos más que de las consecuencias de la crisis del coronavirus. A lo largo de las últimas semanas son muchos los distintos pueblos que están anunciando que suspenden sus ferias, que suspenden las celebraciones que tenían previstas. Los últimos, sin ir más lejos, esta misma mañana el Ayuntamiento de Guadalajara capital. Anuncios que entran dentro de la lógica porque no están previstas, a pesar de los buenos datos que estamos teniendo, por lo menos en la provincia de Guadalajara, no están vistas con buenos ojos, por lo menos las aglomeraciones. Pero, por otra parte, este tipo de anuncios suponen un problema para un sector muy importante que se pregunta qué va a hacer. Hablamos de las orquestas, hablamos de los iluminadores, hablamos de las personas que montan los escenarios, de los cantantes, de muchas personas que en la provincia de Guadalajara y en todo el país en general, sus sustentos a lo largo del año dependen de estos meses de verano. Para hablar sobre este asunto tenemos a dos invitados que hoy nos acompañan, uno de ellos en plató, y no saben ustedes la ilusión que me hace que nosotros también volvamos poco a poco a la normalidad y tengamos un invitado físicamente aquí con nosotros. Nos acompaña Juan Luis Pajares, presidente de la Federación Provincial de Turismo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un auténtico placer que estés con nosotros físicamente, aquí, tener compañía, que siempre está muy bien. Gracias. Para mí también, muchas gracias a vosotros. También nos acompaña, en este caso telemáticamente, esperemos que pronto también nos pueda acompañar físicamente en plató, Manuel González, gerente de PACME Espectáculos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hablamos de una situación muy complicada en todo un sector que lo tiene difícil y que, no sé, lo veremos, lo analizaremos a lo largo de la próxima hora. Lo que quiere son por lo menos respuestas, que alguien lo oriente. ¿Cuál es la situación del sector de despiste total? Juan Luis. Totalmente. Ahora mismo no se sabe qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cuándo se va a poder. Hay mucha desinformación. Realmente, lógicamente, para todos los que están metidos en este sector es muy importante porque en muchos casos, como bien has dicho, es un medio de vida y el trabajo en estos meses es fundamental para que el año pueda salir, que te puedas ganar tu sueldo. Pero es verdad que entre comillas es un sector que visto como tales no es a lo mejor tan mayoritario o en un porcentaje tan grande del PIB como otros muchos sectores, como puede ser por ejemplo la hostelería, que sí que se están tomando medidas mucho antes o se está intentando reactivar mucho antes. Pero es verdad que es un sector clave que además lleva asociado otros muchos sectores a su vez, incluido por ejemplo el de la hostelería, y que evidentemente se necesita saber ya alguna respuesta, alguna pauta para poder tomar decisiones al respecto y plantearnos el presente y el futuro a corto plazo y por supuesto a largo plazo. Manuel, hablamos de un sector que no sabe muy bien qué va a pasar y en el que hay muchas personas afectadas, no solamente lo que entendemos por orquestas en las fiestas, hay muchísimos más sectores. O cualquier producción de los diversos municipios de la provincia y de alrededores, hay muchas familias y mucho personal que depende de ello y que todo este parón que ha habido pues está afectando de manera directa e indirecta, porque hay muchos sectores y muchos comercios y mucha hostelería y demás actividades que también dependen indirectamente del desarrollo habitual o normal de cualquier fiesta de este tipo. Y lo único que estamos presenciando pues es una serie de cancelaciones prematuras y unilaterales que son lógicas por el miedo y la incertidumbre que se está padeciendo, pero claro, afectan a demasiada gente como para no tenerlas en cuenta y de alguna manera están causadas yo creo que por la poca respuesta o el poco caso que se está haciendo desde el Gobierno central y comunidades autónomas a muchas preguntas sobre protocolos y medidas de seguridad que se podían llevar a cabo para poder desarrollar parte o no parte de todas estas actividades. A día de hoy, lo que echáis de menos, Manuel, son respuestas. Me imagino que cada vez que oís que un municipio suspende las ferias, no sé si os echáis a llorar, os echáis a temblar o si ya prácticamente estáis resignados a seguir escuchándolo. Pues es más bien una resignación porque esto empezó pues casi después de empezar el estado de alarma. Ya había algunos clientes que empezaban a cancelar allá por abril, pero bueno, eran cancelaciones como es lógico de los meses del propio abril, mayo
incluso junio, en junio también, en el mes que estamos actualmente. Esas cancelaciones las comprendemos y son totalmente razonables, pero todo lo que vaya un poco más allá de agosto y septiembre sí que entendemos que podían esperar un poquito más que nada a tener algún tipo de indicación o medida o protocolo que se le ha pedido a los ministerios, al gobierno central, pero del cual no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta para saber si hay alguna posibilidad de poder desempeñar en determinadas poblaciones, con menos habitantes o con más habitantes o con unas u otras condiciones, el poder desempeñar todas estas actividades que afectan a tanta gente. ¿Vosotros os lo veíais venir, Juan Luis, toda esta situación? Según se iba desarrollando los días, sí. La verdad es que, como bien dice Manuel, era lógico que las actividades, las celebraciones que había en los meses de, por supuesto, marzo, abril, incluso mayo, pues dices, bueno, pues sí, efectivamente es coherente y es lógico que no haya, porque no olvidemos todos que todo este estado y toda esta situación se produce, lógicamente, por una cuestión sanitaria, que a todo el mundo creo que es lo que más le importa en general. Pero sí que es verdad también que es posible que en base a la evolución que se está teniendo sanitariamente se podía esperar en algunos casos concretos, en algunas fechas concretas o en algún tipo de fiesta concreto, a lo mejor a tomar esa decisión más tarde. ¿Qué ocurre? Que aquí chocamos con dos cuestiones. Una, que nadie tiene una bolita para saber cómo va a ir evolucionando el virus y la propagación y, lógicamente, el aspecto sanitario. Y dos, y no menos importante, es que en el caso, por ejemplo, de los particulares o de las empresas o de los eventos, celebraciones, fiestas, etcétera, que se puedan hacer con esos colectivos, puede ser muy rápida esa contratación, pero en el caso, por ejemplo, de la Administración, no hay que olvidar que se lleva un procedimiento administrativo que, aunque se intente abreviar, que aunque se intente hacer por la vía urgente, que aunque se intente hacer de muchas maneras, se necesita un tiempo. Entonces, arriesgarte a sacar probablemente unos pliegos, a licitación para unas fiestas en unas fechas en las que todavía no estás seguro si vas a poder hacer determinadas cuestiones, porque todavía, como dice Manuel, no hay ningún protocolo que te oriente hacia dónde puedes ir, pues es verdad que la decisión es difícil. ¿Podrías esperar? Pues yo creo que en algunos sitios sí, pero es verdad que la situación a día de hoy, lo razonable también es cortar eso. Claro, el sector, dentro de que a lo mejor no es el más grande de España, sí que afecta a muchísimas personas que solamente viven de esto. Hablamos, por ejemplo, igual de los feriantes, de todo ese tipo de colectivos que viven básicamente en los 3-4 meses de verano y que evidentemente este año su facturación va a ser cero o muy pequeña. Y que eso implica que detrás hay un montón de familias y un montón de sectores también colaterales que también en verano muchas veces hacen su agosto, entre comillas. Es decir, hay muchísimos, por ejemplo, barecitos, establecimientos de pueblos, que justamente cuando ganan dinero es cuando se hacen las fiestas del pueblo, porque ese día esos días los bares se llenan de gente. Entonces, al final, estamos desde el sector empresarial, estamos diciendo que efectivamente la salud es lo primero, pero también hay que ir empezando a ver cómo podemos reactivar con seguridad, por supuesto, la economía de todos y cada uno de los sectores, y este es uno de ellos que en este caso creo que se debería hacer simplemente, pues eso, protocolizando o viendo un poco cómo se pueden desarrollar determinadas cuestiones, porque pensamos desde el sector que hay cosas que se pueden hacer de determinadas maneras. Si no masivamente, si con un número de personas que sea interesante y que por tanto las contrataciones de todo lo que va ligado a ellos se puedan realizar. Lógicamente, si esos protocolos salen más tarde, ya va a ser tarde, es decir, ya no va a haber posibilidad en muchos sitios de que saquen un pliego de condiciones, de que ese pliego se apruebe, de que se libere ese presupuesto y de que se pueda desarrollar esa fiesta. Insisto, si en vez de una administración, pues por ejemplo, contrata a lo mejor pues una asociación de vecinos, o pues a lo mejor sí que es posible que alguna cosa, si sacan esos protocolos y si nos dicen cómo se pueden hacer determinadas actividades de este tipo, se podrían todavía salvar, pero es difícil. Los grandes contratos en general son de las administraciones y esos grandes contratos evidentemente se tardan un tiempo, que normalmente suelen ser meses, en sacarlos a licitación, en publicarlos, en que las empresas opten, en que se resuelvan, en que se subsanen errores. Quiero decir que no se improvisa de un día para otro esos grandes contratos. Los pequeños
Si sacan el protocolo, pues es posible que algunos se puedan hacer, pero tienen que sacar ese protocolo, que se están barajando muchos desde hace mucho tiempo, pero no termina el Ministerio de Sanidad, que es al final quien tiene ahora mismo el mando en esto, de estudiarlos, no de estudiarlos, sino de concluir cómo, de qué manera, aunque luego hubiera rectificaciones para más o para menos, pero ahora mismo no hay nada, con lo cual, claro, nadie tampoco se atreve a contratar ninguna actividad de ese tipo, de ese estilo. A dar ningún paso. Todos partíamos de ese primer documento que conocíamos al principio, en el que, de alguna manera, se nos daban pistas de cómo iba a ser la desescalada en las distintas fases, un documento que no era oficial, pero que más o menos marcaba la ruta, la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad y que poco a poco se ha ido concretando en las distintas fases en distintos reales decretos. Manuel, me imagino que vosotros os buscasteis, como nos buscamos todos y cada uno de los sectores, para ver en qué fase íbamos a estar y qué podíamos hacer o no podíamos hacer en función de la evolución de la crisis epidemiológica, pero esperabais que se pudiera dar un pasito más, que es el paso que no se ha dado, es el paso que reclamáis. Claro, yo recuerdo a primeros de mayo cuando se empezó a informar de las fases de desescalada, que todos empezamos a ver la luz al final del túnel de alguna manera, porque veíamos que ya en la fase 2, que nos encontramos ahora, y en la fase 3 se empezaban a dar pasos en cuanto a la realización de espectáculos culturales, con determinadas medidas, con sillas, primero 400, luego se podía pasar a 800 asistentes, guardando distancias y demás. Entonces, todos empezamos a pensar que más allá de esa fase 3, pues todo se iba a normalizar un poquito más. El problema que hemos tenido es que ha pasado un mes o mes y pico ya desde aquello y no nos han informado más allá de lo que está pasando en la fase 2 o en la misma fase 3. No se nos ha informado más allá. Entonces, ese miedo y esa incertidumbre está causando pues las cancelaciones prematuras y todo esto que estamos sufriendo. Como digo, tuvimos una falsa alegría a primeros del mes de mayo con esa desescalada, porque empezábamos a ver la luz al final del túnel, pero se ha producido un efecto contrario, y es que conforme iban avanzando las semanas, nos iban cancelando más cosas sin saber realmente qué va a pasar en esas fechas de esas cancelaciones. No lo sabemos porque entendemos que cuando se hizo la desescalada no era el mejor momento de saberlo, pero ya han pasado unas cuantas semanas y ya nos podían haber indicado de alguna manera qué protocolos o qué medidas se pueden llevar a cabo en la infinidad de situaciones que se pueden llevar, porque lo que tenemos claro es que pueblos o ciudades como Guadalajara o pueblos más grandes como pueblos de alrededor, etcétera, es más complicado, pero hay infinidad de poblaciones con habitantes, con número de habitantes muy pequeño, en donde se pueden desarrollar o se vienen desarrollando fiestas o actividades infantiles, etcétera, donde la cantidad de gente que se congrega va a ser menor que en cualquier calle donde haya 5 o 6 bares con sus 5 o 6 terrazas que sí que tienen unas medidas y un protocolo y unas medidas de seguridad a llevar a cabo. Y sin embargo, nosotros en esto no tenemos ninguna indicación. Y lo único que tenemos son cancelación tras cancelación, contra lo cual no podemos pelear. ¿Hay algún tipo de organización, asociación a nivel nacional que traslade todos estos problemas, o la propia patronal, no lo sé, al ministerio que corresponde para que también tenga en consideración lo que le pasa a este sector? La semana pasada hablábamos de lo que le pasaban al sector taurino. Afortunadamente parece que por lo menos en Castilla-La Mancha van a tener algún tipo de ayuda. A nivel nacional todavía siguen en ello, siguen peleándose, pero ¿se ha dado un paso grupal que agrupe a todos? Yo creo que en todos los sectores se ha puesto en valor el valor, para la redundancia, del asociacionismo, tanto a nivel hostelero como a nivel de aquí de espectáculos, con la Asociación de Arte. Hay asociaciones provinciales, asociaciones regionales y asociaciones nacionales, y todas están al unísono en cada uno de los sectores. Nosotros nos movemos en varios sectores y se está intentando centralizar, lógicamente, a esos niveles, sobre todo cuanto más alto mejor, porque evidentemente te reciben
estancias más altas, evidentemente, y sí que se está intentando pelear a nivel ministerial y a todos los niveles por defender el sector. Es que, claro, estamos hablando de que son muchos puestos de trabajo los que dependen de cada uno de esos sectores, independientemente de que sea más grande o más pequeño. Entonces, lógicamente, la unión hace la fuerza y, sobre todo, además, también se aportan unas visiones y unas perspectivas que de forma individual a lo mejor, si nos miramos solamente nuestro ombligo, no sale, ¿no? Entonces hay determinados detalles, determinadas cuestiones, como por ejemplo dice Manuel, no es lo mismo decir prohíbo todas las fiestas de España, que no es lo mismo una fiesta, por ahí imagínate, el Día del Orgullo Gay en Madrid, que prohibir una fiesta en un pueblo que tiene en invierno 30 habitantes y que en verano tiene 300 y que, como él bien dice, se van a juntar en el baile la gente en una plaza grande y que a lo mejor, ¿por qué no puedes tener una orquesta si guardas determinadas medidas o determinadas instrucciones que te puedan dar? Entonces, pero a veces, claro, cuando se legisla para todo y sin darnos cuenta de que hay determinadas circunstancias o determinados sitios y determinadas posibilidades que se podrían desarrollar. Claro, si eso no te escuchan, si tú no lo pones encima de la mesa, evidentemente el legislador muchas veces no sabe porque no lo ha vivido, porque no se le ocurre, porque no lo ha percibido, simplemente igual que tú no sabes cuál es la problemática, yo qué sé, pues de una fábrica de zapatos, porque no has fabricado nunca zapatos. Entonces, sí que se está a nivel nacional intentando dialogar lógicamente con el gobierno y con los gobiernos autonómicos, que enseguida van a pasar las competencias otra vez a los gobiernos autonómicos, para que cada uno de los sectores traslade sus particularidades y a partir de esas particularidades se pueda legislar lo más acorde posible entre guardar un equilibrio pues entre lo que es la salud pública y lo que es la seguridad del ciudadano y de los propios trabajadores, etcétera, y también lógicamente de salvaguardar un poco la economía, porque si no vamos a llevarlo regular. Dicen desde algunos ayuntamientos, y decía el alcalde de Guadalajara, por no ir más lejos, que debería haber unas pautas generales a nivel nacional por parte de las autoridades sanitarias, que son las que marcan por dónde hay que ir, aunque luego cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma vaya al detalle, que es lo que tú decías, ¿no? Es que no hay nadie que conozca mejor cada sitio que los que están en el propio sitio. Es decir, en el Ayuntamiento de Guadalajara tendremos unas particularidades que no tendrán en el Ayuntamiento de Albacete o en el de Madrid. Y evidentemente habrá cosas que sean comunes para todos, porque lógicamente tienen que haber cosas comunes, pero luego hay determinadas singularidades que te pueden permitir el reactivar o el hacer las cosas de una manera que no pongas en peligro la salud, que es lo que estamos ahora mismo todos tratando de hacer, pero que también te permita, lógicamente, no poner en peligro al final el puesto de trabajo, la economía, que también no deja de ser también salud a futuro, aunque sea un poquito a más a medio plazo. Y esas particularidades yo creo que tanto los ayuntamientos como las diputaciones, como las propias consejerías en las distintas comunidades tienen más conocimiento que lo que es una ley estatal, que evidentemente tiene que legislar para todos, pero que no puede bajar al detalle de todas las singularidades de cada uno. Por lo tanto, Manuel, vosotros también, esas pautas genéricas para que las instancias de las que dependen esas fiestas que tienen lugar en los distintos pueblos puedan tomar sus medidas particulares en función de las condiciones de cada lugar, pero partiendo de una base común, que es la base que nos interesa a todos, que es la base sanitaria. Claro, así es. Lo que pasa es que, igual que en otros sectores, que creo que lo ha dicho antes Juan Luis, sí que se ha puesto a estudiar esas medidas, esos protocolos, más allá de, como digo, la fase 3, es decir, los meses de julio o agosto o septiembre, en todo este tipo en este gremio, por decirlo de alguna manera, pues no se ha estudiado ni se ha dado respuesta, porque sí que se les ha preguntado repetidamente desde hace ya semanas, pero no entendemos que tienen mucho atasco y que hay muchos temas a los que abordar, pero ojo, que este es un tema que afecta a muchas personas, a muchas familias que viven de ello y que por ende también hay muchos miles de espectadores que también pueden o no pueden disfrutar de ello, que a lo largo de los años o a lo largo de cada verano sí que lo disfrutan. A nivel nacional, por supuesto, de millones. A nivel de comunidad autónoma o incluso de provincia, por miles de personas. Y mueven mucha cantidad de dinero y es un beneficio indirecto también para muchas poblaciones, para la hostelería, para los comercios y para al final también llevar un poco de alegría a todos esos pueblos que han pasado por un confinamiento y que han pasado por un invierno bastante de la España vaciada y que gracias a esta época del año pues se suele llenar con bastante gente y que además añado que este verano se vaticina que va a ser uno de los veranos donde más personas van a ir a los pueblos, donde como antaño
la gente a lo mejor en vez de irse a la playa se iba a pasar el verano al pueblo, y desde antes y hasta cuanto más tarde. Pero quizá, Manuel, ese es el problema por el que muchos pueblos se han apresurado a decir ya que directamente suspenden las ferias, porque no saben cómo abordar, garantizar la seguridad de sus vecinos, que tanto les ha costado mantener a salvo, principalmente, por lo menos en los pueblos de Guadalajara, la mayor parte de ellos, gente muy mayor, y no saben cómo controlar que esa llegada de vecinos a los que están deseando que vayan a visitarles, pero no saben cómo controlar que no se vuelva a producir un rebrote, que es lo que todos, me imagino, que es lo que todos tememos. Sí, pero ahí pasa una cosa que yo he coincidido en conversaciones con alcaldes, con concejales, con comisiones de fiestas. Pasa una cosa que no va a depender tanto de nosotros o del propio ayuntamiento, quiero decir, de lo que es de celebrar o no la fiesta. Los pueblos se van a llenar de personas y de gente sí o sí, haya fiesta o no haya fiesta, se celebren los eventos o no se celebren. ¿Por qué? Porque la gente, como decía, este verano va a ir más al pueblo que incluso otros veranos, y van a ir desde antes y probablemente se van a estar hasta más tarde. Y más aún, por ejemplo, si en Guadalajara finalmente pues no hay fiestas y no se celebra prácticamente nada, pues la gente que va a hacer, quedarse en el pueblo. Si va a haber un contagio, o si Dios no lo quiera, o si tiene que pasar alguna cosa de esa índole, creo que no va a ser porque en el pueblo, como decía Juan Luis antes, en un pueblo de 300 personas en verano, vaya a tocar una orquesta o se celebre un parque infantil. Esa no va a ser la razón por la cual puede haber un contagio, sino porque la gente está en el pueblo, va a ir diariamente al bar, o se van a tomar el vermú en el bar, o se van a juntar en una plaza, o los niños van a jugar, etcétera, etcétera. No quiero pensar ya dónde estarán las mascarillas allá por el mes de agosto y septiembre. Pero bueno, eso es otro tema. Es decir, que tampoco creo que sea la causa el celebrar fiestas o no, no en todos los pueblos, como digo, pero sí en una gran parte. De que pueda haber contagios o no, no creo que esa pueda ser la causa principal, sino posiblemente otras causas que no podemos controlar nadie. Con algún alcalde, pues hablando un poco en broma, decían, es que yo no quiero que vengan los de Madrid, no quiero que venga nadie al pueblo. Pues como no ponga usted 2 rocas en la entrada al pueblo, no sé cómo va a impedir que la gente este verano viaje a los pueblos en el momento en que se abran las fronteras comunitarias de las comunidades autónomas y la gente pueda ir al pueblo. Ese problema existe, ese miedo en los pueblos, con muchos alcaldes, existe. Totalmente. O sea, pero no solamente los alcaldes, los propios vecinos. O sea, yo conozco gente que tiene pueblo y que ahora ya cuando se ha abierto aquí en Guadalajara, por ejemplo, poder ir al pueblo, han llamado, oye, que vamos a ir a dar una vuelta por la casa. ¿Para qué vais a venir a dar una vuelta por la casa? Que la casa está bien, no hace falta que vengáis, no nos traigáis nada aquí, que estamos muy a gustito en el pueblo. Es verdad que la gente tiene miedo y sobre todo, como tú decías, es que en los pueblos mayoritariamente la gente que está viviendo durante el invierno es gente mayor y por tanto es la gente más vulnerable. Y claro, las noticias que llegan siempre son desalentadoras en ese sentido, es decir, mayoritariamente se ha muerto gente más mayor, entonces, claro, estás asumiendo riesgo de que alguien te traiga eso desde fuera. Y los propios habitantes del pueblo, hasta ahora mismo, en esta fase, estaban diciendo que no querían que vinieran a verles, ni familiares, ni gente de fuera, a traerles nada de fuera. ¿Qué ocurre? Como bien dice Manuel, que no estamos ahora mismo en la misma fase que hace 2 semanas, o sea, es decir, vais por la calle, la gente con otro tipo con otro aire, con otro espíritu, y es posible que como bien dice, a lo mejor en el mes de julio o en el mes de agosto, evidentemente, esto sea un mal sueño, esperemos que sea así, y se olvide un poco, no que se olvide la precaución, pero sí que es verdad que en función de la evolución que está teniendo ahora la pandemia, si prácticamente el virus atenúa y deja de afectar, por decirlo de alguna forma, a la población en general, ¿hasta qué punto debemos seguir manteniendo esas distancias? Claro, automáticamente está la contra, el decir, bueno, es que si no las mantienes puedes hacer que se rebote. Claro, efectivamente, es que la disyuntiva es muy difícil de aceptar en un sentido o en otro, y bueno, pues está ahí, y yo no sé, yo no sabría decir lógicamente una solución, pero sí que es verdad que los pueblos tienen miedo a que la gente venga. Y yo creo que a medida que va pasando el tiempo, la gente ese miedo lo va a ir perdiendo. Eso, si el virus vuelve a no rebrota, será fenomenal. Pero si tenemos un rebrote, lógicamente, volver para atrás va a ser ya muy duro y muy peligroso para lo que es la sociedad en general y para la economía en global.
Me temo yo que las medidas de seguridad y de distanciamiento las vamos a tener que mantener por lo menos hasta que acabe este año, si no más. Vamos a ver lo que va a suceder. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta empezamos a poner encima de la mesa soluciones, ideas que igual a otros no se les ocurren, pero que a las personas que trabajan y viven de esto sí las tienen muy claro. Ideas para que quien quiera tome nota de ellas. Unos segunditos a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan. Ya estamos de vuelta para analizar los problemas que tiene todo el sector, el gran sector que se ve involucrado en las fiestas, en los festejos de nuestros pueblos, que es de lo que ahora a estas alturas del año estamos todos más pendientes, porque son muchas familias las que tienen que comer de este sector y de lo que podrían trabajar, que no va a ser el caso a lo largo de estos meses. En esta segunda parte del programa vamos a tratar de poner encima de la mesa soluciones, las que se ven desde el propio sector a esta terrible situación a la que también se enfrentan ellos. Hablabais tanto Juan Luis como Manuel que son muchas las personas que se ven afectadas, muchos los sectores, no solamente lo que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de fiestas, pues hablamos de las verbenas y hablamos de las orquestas, pero ya hemos dicho en varias ocasiones que hay más gente que se ve implicada. ¿Hay un porcentaje, hay un número de personas que tenéis más o menos controlado de cuánta gente se puede ver afectada, Manuel? Provincial, ya llevamos haciendo un tiempo una serie de recuentos o bueno, pues también para transmitirlo un poquito también al ministerio correspondiente. Desde hace tiempo ya llevamos pues trabajando conjuntamente con varias asociaciones, con Arte principalmente. Entonces, claro, pues a nivel provincial, en la parte que nos toca a nosotros, cuando estuvimos haciendo ese pequeño recuento, pues claro, es complicado dar una cifra cerrada, pero si hacemos una media dentro de las empresas que dentro de la provincia se dedican a esto, pues en cada empresa hay un número más o menos de media. Estamos hablando cerca de 2.000 personas las que pueden estar vinculadas de manera directa como trabajadores y como personas que pertenecen a familias que dependen de ello. Entre 1.000, 1.500, 2.000 personas a nivel provincial. Si ya te vas a nivel autonómico, pues ya pasas a muchos más miles, porque de este gremio nuestro, pues en Ciudad Real, Albacete, hay bastantes más empresas incluso que aquí, y muchas orquestas, muchas empresas de sonido e iluminación, muchas empresas de carpas, de escenarios, empresas infantiles, de hinchables, de producciones de conciertos, artistas directos. Entonces, claro, no es solamente el artista que ha salido durante todos estos días de confinamiento en los telediarios o en determinados programas diciendo que ha hecho mucho de cocinilla y ha hecho mucho pan y muchos bollos y todo eso, sino un montón de gente que también depende de ello y estamos hablando en cualquier caso de ya no cientos de personas, sino de miles de personas que tienen un trabajo estacionario que principalmente va de mayo a octubre y que con todas estas cancelaciones se les está viendo truncado sin saber si tienen o no prohibido determinadas acciones que no nos contestan. Unas 2.000 personas a nivel provincial no son pocas, con sus familias. Son pocas y yo no sé si igual nos ha quedado corto. Es que, claro, cuando hablamos de unas fiestas o de un evento de cualquier, sea grande, sea pequeño, cuando tú hablas de una verbena ves al cantante, ves a los músicos que están encima, pero hay mucho más detrás. O sea, es decir, hay, como decía él, hay empresas de carpas, empresas de vallas para poner el escenario, los músicos, los pipas, los transportes, los alquileres de las furgonetas para llevar todo ese material, todos los bares que se ponen alrededor de eso, todos los feriantes que van a... O sea, quiero decir, es que cualquier evento, cualquier fiesta popular en España mueve muchísimas personas que están trabajando alrededor de eso y, como bien dice, trabajas desde mayo a octubre normalmente, el resto del año prácticamente no trabajas, con lo cual su medio de vida se reduce básicamente a esos meses. Pero no solamente eso, también hay sanitarios, también hay ambulancias, también hay médicos, también hay policías que hacen horas, se mueven tantísimas cosas que aparentemente no se aprecian por parte del público general,
que no se ven y que tampoco tiene por qué verlas, ¿sabes? Que es que detrás es tan grande el mundo que mueve tanto la economía que se mueve, que es verdad que a lo mejor directamente puedes tener eso, como dice, 1.500, 2.000 personas a nivel provincial. No nos olvidemos que Guadalajara es una provincia en población muy pequeña, aunque haya muchos núcleos de población, pero claro, si eso lo extrapolamos a nivel nacional, son cientos de miles los puestos de trabajo directos que vienen de este sector, e indirectos pues otro montón, con lo cual, aunque en el PIB a lo mejor no sea tan grande como otros sectores, sí que es verdad que no dejamos de, o sea, que no son números, son personas, son familias que viven de esto, o sea que... Una primera solución que se os ocurriría que podáis poner encima de la mesa, a ver si entre todos podemos hacer una especie de lluvia de ideas, por así decirlo. Yo sé que es complicado. Está claro que una verbena en un pueblo, un pregón, un chupinazo en Guadalajara no se puede hacer, pero ¿qué cosas, por ejemplo, sí se pueden hacer? Es que yo creo que, vamos a ver, ahora mismo todos los protocolos van dirigidos y encaminados a lo mismo, a guardar una distancia social, a tener medidas de precaución, de tomar la temperatura, de tener una mascarilla, etcétera. Quiero decir, eso se puede extrapolar fácilmente, entre comillas lo de fácilmente, a determinadas actividades que van relacionadas con los eventos o con las fiestas que estamos hablando. No todas, ni en todos los casos, ni en todos los sitios, pero sí que es verdad, no sé, imagínate, en una fiesta de un pueblo, quien haya ido a muchísimos pueblos a las 2 de la mañana, ¿cuánta gente hay en la verbena, en una plaza de 1.000 metros cuadrados bailando? Pues quiero decir, se pueden guardar esas distancias sociales perfectamente. No es extrapolable, entre comillas, de alguna manera a lo que van a autorizar para las playas, por ejemplo. No van a dejar que sea como en Benidorm en los mejores tiempos, que no te puedes mover, pero evidentemente van a mantener unas distancias de seguridad, de alguna manera física o no física, o como tú bien decías antes, la propia responsabilidad de cada uno. Entonces, pensamos que eso mismo que ya se está aplicando en los supermercados, en las playas, en los bares, en un montón de sitios, y que lógicamente, por otro lado, también es mejorable y que poco a poco se va avanzando, se puede aplicar en relativa cierta medida a un montón de actividades, a lo mejor no a todas, a lo mejor no un macroconcierto de miles de personas, que evidentemente no lo vas a poder hacer, pero ¿por qué no vas a poder hacer a lo mejor un baile o una disco móvil, o vas a poder hacer una actividad infantil, o vas a poder hacer un teatro, vas a poder hacer un montón de cosas que a lo mejor no te permite tener la fiesta al 100% como tradicionalmente se ha vivido, pero sí que en un porcentaje grande que permita que por lo menos un porcentaje muy grande de esas familias que dependen de todos esos eventos también tengan su sustento garantizado este año, porque si no es que va a ser muy complicado. Es que cuando se acabe octubre ellos no vuelven a trabajar otra vez hasta el año que viene. Entonces ya no es que desde mayo hasta octubre se esté sin trabajar este año, es que no se va a poder trabajar hasta mayo del año que viene, con lo cual al final estamos planteando que al final tienes un año entero en el que no puedes ejercer prácticamente tu actividad, aunque luego haya cosas residuales que se vayan haciendo o que ahora mismo se vayan arreglando, pero es que al final acabas con el sector y acabas con muchísima gente cerrada. De hecho, ya hay empresas, por ejemplo, de carpas que han dicho que han cerrado, que han dado el cerrojazo porque no pueden sostener pues el personal, no pueden sostener porque ven que además les han anulado prácticamente todos los pedidos que tenían de aquí a septiembre y no pueden sostener y tienen que echar el cerrojazo. Y como esas empresas... Ese es el inicio. Ese es el inicio. O sea, es decir, una cosa que ahora mismo la mayoría de las personas ni siquiera se percata o percibe que existe cuando van a una fiesta. Pero es que como eso va toda la cadena de valor que hace que al final la fiesta sea divertida, sea segura y sea confortable para el público, y esa cadena de valor lógicamente se va a ver resentida si no puede empezar a trabajar hasta el año que viene. O sea, va a haber muchas empresas que evidentemente no vayan a poder soportar ese año de carencia de ingresos y evidentemente tengan que cerrar. Manuel, ideas sí, que se te ocurren poner encima de la mesa para que se puedan realizar algunas, insistimos, algunas de las actividades que ya sabemos que todas no se pueden llevar a cabo, pero por lo menos buscar una pequeña salida. Sí, suscribo todo lo que dice Juan Luis y de hecho lo añado a que efectivamente puede haber muchas personas, muchas empresas de sonido, empresas de infantiles o empresas de escenarios o de producción en general, que no es que vayan a estar hasta el mes de mayo del año que viene sin trabajar, si todo va bien y si aparece una vacuna, sino que ya vienen de no trabajar desde octubre del año pasado. Estamos hablando de 18 meses sin recibir absolutamente nada.
Entonces no sé con qué sector se podría llegar a comparar una parada de ese tipo. Creo que ninguno de los sectores que ahora mismo se está reincorporando ha podido estar tanto tiempo parado. Nosotros desde nuestro lugar, pues con las pocas medidas que tenemos ahora mismo en vigor y que incluso se podrían llegar a desarrollar en fase 2 y fase 3, no es el caso porque de momento no se han desarrollado ningún tipo de actividades así. Nosotros lo que sí hacemos es un llamamiento a intentar, independientemente de que nos den algún protocolo, nos den algunas medidas la semana que viene o más adelante o cuando nos den respuesta los gobiernos, aunque me parece que va a ser ya más competencia autonómica y local, no como ejemplos que, pues como puede ser el fútbol o como puede ser la hostelería, que viene de otro lado, pero la competencia de la cultura, a lo mejor nos podemos encontrar en que Castilla-La Mancha de unas medidas y unos protocolos y la Comunidad de Madrid de otros, o la Comunidad de Castilla y León o las limítrofes nuestras. Esa es otra problemática que a día de hoy ni siquiera sabemos porque no tenemos esas medidas. Nosotros lo que sí hacemos es un llamamiento a todos esos ayuntamientos y todas esas poblaciones que se animen a hacer determinadas cosas que sí que se pueden hacer. Espectáculos culturales, espectáculos de humor, espectáculos de magia, actividades infantiles sobre escenario, incluso actividades infantiles con parques infantiles acuáticos donde los niños pueden ir de uno en uno para tirarse por un tobogán o para montarse en un jumping, etcétera, etcétera. Espectáculos de escenario, por supuesto. Incluso, dada la incertidumbre que hay, nosotros tenemos muchas orquestas que están adaptando su actuación a musicales. ¿Para qué? Para que esa actuación se pueda desarrollar en un ámbito de unas 2 horas o 2 horas y media, en un horario donde al público se le controla bastante bien, no a las 5 de la mañana con alcohol de por medio y demás, y por supuesto pues con sillas, manteniendo las distancias de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso ya se puede hacer incluso desde ahora. Es decir, allá por el mes de julio, agosto o septiembre se va a poder seguir haciendo si todo va normal, pero todo apunta a que sí, y esperamos en que se abra un poquito el abanico. Sería muy razonable, como decíamos al principio, que muchas poblaciones pequeñas, con pocos habitantes, pero con plazas con un aforo de cientos o miles de personas, pero no se juntan más allá de 100, 200 o 300 personas en una verbena, pues aun poniendo alguna medida, esas celebraciones se podrían llevar a cabo, pensamos que sin ningún problema. Más que nada por lógica pura y dura, en un sitio muy grande donde va a ir muy poca gente. Eso creo que no va a pasar ni en playas, ni en piscinas, ni en terrazas de bares, ni en muchos otros sitios o mismos pueblos donde se va a juntar la gente, porque de por sí ya van a ir este año. Entonces nuestro llamamiento es eso, es animar a todos esos clientes o ayuntamientos a que hagan algunas cosas porque de alguna manera tienen que llevar la alegría, hay que llevar la alegría a los pueblos este verano. Se ha pasado por un confinamiento muy duro, se han pasado por tragedias muy duras. Entonces creo que es el momento también de, igual que se ve un poquito de alegría por las calles ya, porque se ve movimiento de gente, se ven bares, etcétera, pues también trasladar eso, como se ha hecho toda la vida, a los pueblos. ¿Cómo? Manteniendo las medidas de seguridad que a día de hoy tenemos, que esperamos que nos indiquen otras, pero que con las que tenemos hoy en día ya se pueden hacer algunas cosas. Y de alguna manera se apoya también a este sector que va a ser uno de los más tocados, si no el más tocado en toda esta crisis. Vosotros partís de la base en vuestro sector de estar, ya no de salir especialmente tocados en esta crisis, sino de partir de una línea más complicada, es decir, los distintos regímenes que puedan existir en toda esta amalgama de profesiones han posibilitado que se haya podido acoger toda esta gente que no trabajaba desde octubre a los ERTEs, a las ayudas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno, Juan Luis. Hay mucha gente que no, mucha gente que es autónomo temporal, fijos discontinuos, etcétera, y depende cómo te haya pillado, cuando te haya pillado, si estabas de alta o no estabas de alta, te has podido acoger o no te has podido acoger. O sea, es que además hay ese problema añadido de que, como bien dice Manuel, es que hay gente que lleva sin trabajar desde octubre del año pasado. A lo mejor se daban de alta, por ejemplo, igual que pasa en la hostelería, hay muchísima gente que se daba de alta en Semana Santa.
un poco como pistoletazo de partida, y aquí pasaba lo mismo, mucha gente que se daba de alta, pues a lo mejor ahora en mayo para empezar a trabajar, y claro, la ha pillado de baja, o bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena, y por tanto tampoco han podido acogerse a ningún tipo de ayuda, o les va a resultar muchísimo más difícil acogerse a cualquier tipo de ayuda, que de cualquier manera no les va a solucionar los 18 meses que van a estar sin trabajar, si no, como dice Manuel, si no se pueden empezar a realizar determinadas actividades que actualmente, según el boletín, se podrían hacer, pero es verdad que el miedo es libre también, y la responsabilidad de los que van a organizar eso también, pues evidentemente se arriesgan a que si hay alguna cosa, pues también evidentemente les van a echar a ellos esa responsabilidad, claro está, y el miedo es libre. Esa situación especial de la que partís, Manuel, como comentaba con Juan Luis, dificulta todavía más la situación y la gravedad en la que seguramente habrá a día de hoy muchas familias que nos estén viendo. Es decir, ya no solo que no tengan ingresos o perspectivas de tener ingresos, es que tampoco han tenido ayuda alguna a la cual poder acogerse. Sí, como bien ha dicho, hay muchos músicos que, bueno, el gobierno sacó unas ayudas a las cuales están intentando acceder mediante el SEPE, que está bastante colapsado de por sí. Pero claro, esas ayudas no son compatibles si ya estás cobrando algún otro ERTE, por pequeño que sea, o si estás cobrando el paro, o... En fin, es complicado acceder a esas ayudas, no es nada fácil, y eso solamente en cuanto a la parte del régimen de artistas. La parte de autónomos o de pequeñas empresas, el autónomo que se ha dado de baja y que cuando vino el estado de alarma no le había dado tiempo todavía a darse de alta, no ha podido acogerse ni siquiera al cese de actividad ni a esa ayuda especial de autónomos, con lo cual la gravedad es mucho mayor. Es muy complicado, es una situación muy complicada, dado esa falta de ayudas, pero aún sí cabe más por todas estas cancelaciones y esa falta de tacto a la hora de decir, oye, vamos a ver qué podemos hacer en vez de llegar y cancelar directamente todo, así porque sí, que no es porque sí, es porque es por responsabilidad, es porque hay una aglomeración de gente grande, pero aún así, con todo y con ello, hay muchas poblaciones donde se podría llevar a cabo con medidas, y aparte hay otros espectáculos que incluso a día de hoy ya se podrían hacer. Entonces, es la única salvación que le puede quedar a todas esas personas y a todas las empresas que nos dedicamos a ello, para no estar a cero hasta mayo del año que viene. Es la única. Estáis empezando a dar pasos, estáis empezando a denunciar la situación que tenéis ante los medios de comunicación. Yo no sé si en algún momento os planteáis incluso dar un paso más, es decir, salir a la calle. Estamos terminando la fase 2, todo parece indicar que en Guadalajara entraremos en la fase 3, pero como es un problema que afecta a todo el país, no solamente a la provincia de Guadalajara, no sé si los colectivos se plantean, no sé, hacer algún tipo de concentración, reivindicación, más allá de la denuncia ante los medios de comunicación. Manuel. Se están haciendo desde varios organismos, se está empezando a mover algún tipo de movilizaciones, porque como digo, la desesperación va por barrios, pero al final va a ir toda al mismo sitio. Entonces se están empezando a hacer movilizaciones o a organizarlas de alguna manera, pero yo creo que este es un gremio que lo que quiere, al igual que otros, por supuesto, pero este aún sí cabe más, lo que quiere es que le dejen trabajar. Es algo tan sencillo como que nos dejen trabajar y que nos digan lo que tenemos que hacer para poder trabajar, no que simplemente se inste a no canceles, espérate, pero los ayuntamientos no hacen caso, que lo entendemos, porque si ellos tampoco tienen ese protocolo y esas medidas, tampoco tienen por qué esperar, pero si se nos da una serie de indicaciones, no habría que llegar a movilizaciones ni nada de eso, pero evidentemente todo está apuntando a que en pocos días o en pocas semanas se empiecen a producir esas movilizaciones. Nosotros estamos en contacto con muchas comunidades y con asociaciones, como digo, y como esta situación es común en toda España, aunque como digo va por barrios, hay comunidades que van más avanzadas, hay comunidades donde hay menos cancelaciones, pero al final vamos todos por un mismo camino. Esas movilizaciones se van a empezar a hacer en pocos días o pocas semanas, probablemente primero en cada comunidad, y seguramente pues se terminará en Madrid o de alguna manera de que se nos oiga o se oiga a todas las personas que viven de ello
y que no se les está dejando trabajar ni se les está dando tampoco indicaciones para ello. Al final será necesario esa concentración o esa, no lo sé, los taurinos la semana pasada ponían en marcha una concentración a través de redes sociales para difundirle, para hacer ruido de alguna manera, porque a veces en este país pasa que si no haces ruido no se te escucha. Efectivamente. Los hosteleros también la semana pasada invitaron al gobierno, dejaron una mesa reservada en un montón de sitios, se movilizaron en todas las delegaciones del gobierno, etcétera, etcétera. A veces, por desgracia, hace falta hacer algún tipo de movilización. Evidentemente, la gente tiene que defender sus puestos de trabajo y la comida de sus hijos. Entonces, probablemente si al final en breve no hay una respuesta que, como dice Manuel, te permita trabajar, o sea, si ya no es que lo puedas hacer con más o con menores medidas, sino que haya una guía, unos protocolos, una serie de sistemas o de procedimientos que te permitan hacer el trabajo, pues evidentemente no va a quedar más remedio que protestar donde proceda y de la manera que proceda. Es un derecho legítimo de todo el mundo y sobre todo, pues eso, defender el pan de cada uno. Yo no sé si a veces las cosas son tan sencillas como que alguien dé el primer paso. Es decir, que haya un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara, en el caso en el que estamos hablando, que dé el paso de organizar algo, por pequeño que sea, y los demás, por efecto llamada, de alguna manera se unan y también empiecen a organizar cosas en sus municipios. A veces las cosas son tan sencillas como esas. Podría ser, ojalá fuera así de sencillo, porque así de sencillo ha sido la anulación. O sea, es decir, empezaron a anular. Pues claro, es que, vamos a ver, dices, las fallas, se anulan las fallas y se trasladan a septiembre, y de una vez que se han trasladado a septiembre también se anulan, con lo cual hasta el año que viene no hay. Pero claro, es que estamos hablando... Claro, nosotros estamos hablando de una fiesta popular de un pueblo, pero es que no nos olvidemos que dentro del sector de fiestas, imagínate lo que supone para la economía de Valencia, de toda la comunidad valenciana, las fallas, las hogueras, los Sanfermines para Pamplona, etcétera, 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 la Feria de Albacete, que coincide también con nuestra feria. En fin, quiero decir que todo eso mueve una cantidad de dinero, una cantidad de puestos de trabajo, una cantidad de recursos inmensos. ¿Qué quiere decir? Que claro, dices, ¿un pueblecito pequeño se va a atrever a hacer eso? Pues a lo mejor sí, a lo mejor ese efecto llamada que ha venido ocasionado por estas grandes fiestas y por todas las poblaciones más medianas que también han ido anulando fiestas, hace que los pequeños, lógicamente, digan, jolín, si los grandes lo hacen, pues no lo vamos a hacer nosotros también. A lo mejor hay alguien que se atreve, asume la responsabilidad y asume que la gente también, para su cabeza, es sanidad también el que poder divertirse en este tipo de eventos, y a partir de ahí pues también hay un efecto llamada y una cadena que se vayan sumando. Ojalá fuera así de sencillo. Ya veremos, yo hoy por hoy soy un poco pesimista y esperemos que me equivoque, pero va a ser complicado, sobre todo en las grandes poblaciones. En las poblaciones pequeñas yo creo que puede ser relativamente fácil, y como bien dice Manuel, es que ya en esta fase se podrían hacer determinados actos y determinadas actividades que ya están normalizado y regulado para que las puedas hacer con seguridad para el público y para los que trabajan en ellas. Ojo, que no estoy diciendo yo que un ayuntamiento se plante y haga un llamamiento general a que haya un montón de gente en su pueblo y organice una fiesta. No, estamos hablando de que en los pueblos, que en las fiestas de los pueblos hay que reinventarse, como en todos los sectores estamos haciendo prácticamente, y creo que es lo que demandáis todos vosotros, Manuel. Demandáis que se reinventen las fiestas, que las fiestas tradicionales como las conocemos hasta ahora, pues este año no pueden ser, pero algo habrá que hacer, habrá que darle vueltas a la cabeza. Sí, así es, así es. Ese efecto dominó que estamos padeciendo en cuanto a cancelaciones se puede revertir, y he de decir que nosotros llevamos unos cuantos días empezando a hablar con algunos ayuntamientos, con algunos clientes, esa posibilidad de que se animen a hacer cosas y demás, y la respuesta está empezando a ser buena. Todavía no se han formalizado cosas, pero incluso de algunos sitios que nos han llamado para cancelar, automáticamente nos han dicho, oye, pero prepárame algo que pueda hacer con estas medidas que actualmente tenemos vigentes de sillas para 400, luego para 800, con distancia de seguridad y demás. Vamos a ir preparando algo porque, claro, ¿cómo voy a estar todo el mes de agosto con el pueblo hasta arriba de gente y no voy a prepararles nada? No vamos a hacer nada en el pueblo. Entonces, a la vez que nos están haciendo alguna cancelación, está saliendo incluso de ellos el decir, vamos a hacer otras cosas que no sean la típica verbena o concierto, pero sí que vamos a hacer otras cosas que sí que se pueden llevar a cabo y que pueden estar también muy bien. Y esa es un poco la reinvención
que desde los pueblos tienen que llevar a cabo y que nosotros, por supuesto, les debemos de dar el servicio. Por la parte que a nosotros nos toca, vamos a poner toda la carne en el asador para que eso sea así, aunque nos toque trabajar doble, pero no será un impedimento en ese sentido el poder intentar hacer cosas que, como decimos a día de hoy, ya se pueden hacer. Entonces esperamos que ese efecto dominó se revierta y igualmente que se han cancelado las grandes verbenas o los grandes conciertos, se esperen a cancelar en muchos sitios a ver si nos dan esas medidas y esos protocolos, y donde ya se han cancelado, pues se revierta y se empiecen a ver, se empiecen a contratar o se empiecen a celebrar esos espectáculos culturales que sí que se pueden llevar a cabo. Estamos en los últimos minutos de este programa que hemos querido dedicar a este gran sector que tantas alegrías nos da en las fiestas, cada vez que llegan todas las fiestas de nuestros pueblos, que son muchas, y os pediría, pues yo creo que una reflexión, un deseo o algo que se os haya quedado en el tintero, resumido en ese minuto final que dedicamos en todos los programas, para que sirva un poquito de conclusión y yo creo espero y deseo que de mensaje positivo, que es el que tenemos que terminar lanzando a fin de cuentas. Manuel. Bueno, pues recordar un poquito todo lo que hemos hablado, y es que todas esas poblaciones que todavía no hayan cancelado o que se lo estén pensando y demás, instarles a que se esperen un poquito más, que ya nos da igual esperar un poco más que menos, no pasa nada, agosto y septiembre todavía queda muy lejos. A ver si desde el gobierno, desde las comunidades, nos indican una serie de protocolos y medidas a poder llevar a cabo para poder desarrollar, bien sean las verbenas o las fiestas, de la forma más parecida a la que se hacían, o si no, instar a todos ellos y a los que también que desgraciadamente han tenido que cancelar, a que celebren espectáculos culturales que sí que se pueden llevar a cabo con sillas, con distancias de seguridad, con medidas de seguridad que a día de hoy ya tenemos, pues como pueden ser espectáculos de teatro, de magia, de humor, musicales. Como digo, tenemos orquestas que están adaptando sus actuaciones a musicales, y hay muchos teatros y representaciones que se pueden hacer en las plazas y de alguna manera llevar esa alegría a los pueblos de una u otra manera, pero igual que se ha estado haciendo todos estos años, intentar que este año, más aún si cabe, porque los pueblos van a estar con mucha gente y porque yo creo que la gente también tiene ganas de divertirse un poquito, intentar que se celebren de alguna manera. Juan Luis, en tu caso, un mensaje final. Coincido prácticamente, suscribo todo lo que ha dicho Manuel. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer actualmente con las medidas que ya tenemos marcadas. Hay otras muchas que, si nos marcan otras, se van a poder desarrollar. Cuanto antes lo hagan, antes podremos dar esa seguridad y, por tanto, podremos activar esas contrataciones. Vamos a tomárnoslo como una oportunidad de reinventarnos en un montón de cosas. Como bien dice, pues hay orquestas que en vez del repertorio para bailar, pues que se ha reinventado para hacer un tipo de concierto o un recital o lo que sea, pues fantástico. Con respecto, por ejemplo, a los infantiles, igual que estaba diciendo, pues hay muchas actividades que se pueden desarrollar, tanto de espectáculos como de animaciones, individualmente, como ha dicho, pues unos jumping o unos hinchables acuáticos, acuático-terrestres que van de uno en uno, etcétera. La situación es la que es. Esperemos que se acabe cuanto antes. Esperemos que la seguridad se pueda mantener durante cualquier actividad que se pueda desarrollar, pero que podamos desarrollarlas, porque ya no solamente la parte económica, la parte anímica también de todo el personal, tanto de la gente que trabaja como de la gente que disfruta, yo creo que también es muy importante y creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder desarrollar este tipo de actividades. Pues esperemos que sí, lo dejamos aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias a los dos, a Manuel por acompañarnos de manera telemática todavía, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo muy fuerte a todo el sector. Y también muchísimas gracias a Juan Luis por acompañarnos físicamente aquí, el primer invitado que tenemos físicamente, lo recalcamos aquí en esta normalidad que también estamos teniendo en Guadalajara Media. Gracias por acompañarnos. Un placer y un privilegio. Y suerte. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, lanzando ese mensaje también de apoyo a todo este sector y uniéndonos a sus dos reflexiones. Señores, hay que echar la imaginación, hay que reinventarse porque no podemos dejarnos a nadie atrás. Ya nos hemos dejado a bastante gente. Hasta la semana que viene.